Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estoy hoy iniciando esta nueva sesión de videos en donde vamos a hablar de unos temas muy interesantes y el día de hoy quiero traerles un tema que para mí es muy importante siempre que empiezo cualquier consulta, y es hablarles a mis pacientes de por qué nos enfermamos, cuáles son todas esas causas que llevan a que una persona se enferme. Entonces es para mí tan importante que si podemos saber cuáles son esa multiplicidad de causas, vamos a poder determinar también cómo va a ser el tratamiento de nuestros pacientes. Les quiero hablar de 3 causas que considero son las que resumen cuáles son las que podrían llegar a ser las más importantes. Entonces tenemos algunas causas que tienen que ver con los factores medioambientales. Tenemos otras causas que tienen que ver con aquellos agentes externos que pueden contribuir con la enfermedad. Y finalmente, como una tercera, lo que tiene que ver con el individuo, todos aquellos factores relacionados con nosotros como personas y que pueden llegar a favorecer la enfermedad. Bueno, entonces la primera tiene que ver con los factores medioambientales. Es todo aquello que está alrededor de nuestro entorno y que puede llegar a hacer que nos enfermemos. Estamos hablando del agua, del aire, de la luz. Todos esos son factores medioambientales y que cada día vemos cómo están mucho más contaminados. Entonces, por ejemplo, si vamos a ver un poco el tema del agua, nos damos cuenta que cada vez nuestras fuentes hídricas están más contaminadas, sobre todo de metales pesados. Y estos metales pesados alcanzan a tener una gran influencia dentro de muchas enfermedades, como cuando hablamos del mercurio, el plomo, todo lo que tiene que ver con esta minería que cada vez está generando más y más enfermedades dentro de la población, enfermedades de tipo sanguíneo, enfermedades de tipo neurológico, y que sobre todo pues van a afectar a las poblaciones más vulnerables. Entonces esto es muy importante de tener en cuenta, porque también no solamente es el agua, sino que también se están contaminando nuestros peces, y esta alimentación que cada vez vemos que está más contaminada de este tipo de sustancias químicas que nos van a generar muchos daños. Por otro lado, tenemos dentro de toda esta gran cantidad de contaminantes del medio ambiente una que vemos que cada vez es más frecuente, y es lo que tiene que ver con las radiaciones. La radiación, tenemos 2 tipos de radiaciones, sobre todo radiaciones de tipo ionizante y las radiaciones electromagnéticas no ionizantes. Las ionizantes son todas aquellas que tienen que ver con, por ejemplo, con los rayos X, con los rayos gamma, que pues nos encontramos muy frecuentemente expuestos a ellas en la utilización, por ejemplo, de radiografías, de gammagrafías, de exámenes clínicos. Pero por otro lado, una que todo el tiempo nos estamos exponiendo, es totalmente invisible, y está en nuestras casas permanentemente, y tiene que ver con la radiación electromagnética no ionizante. Es la que tenemos en nuestros celulares, en todos los equipos, por ejemplo las antenas parabólicas, todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Es una cantidad de radiaciones electromagnéticas que cada vez se está comprobando que pueden llegar a generar una cantidad importante de enfermedades, sobre todo a nivel neurológico. Entonces esta causa la tenemos que tener muy en cuenta. Inclusive tenemos que tener en cuenta todos los efectos que pueden llegar a generarse por la radiación o la exposición a la radiación ultravioleta. Definitivamente estamos viendo cada vez con más frecuencia una gran cantidad de enfermedades a nivel de la piel generadas por la exposición directa a la luz del sol, y pues todo esto tiene que ver con los efectos que se han generado sobre nuestra capa de ozono, que en últimas pues van a tener efectos deletéreos sobre nuestra piel. Específicamente vemos cada vez más frecuentemente los problemas relacionados con cáncer de piel asociados a la exposición a la luz del sol. Pero no podemos ser lejanos a otras visiones de la medicina convencional, como por ejemplo la visión que tenía la medicina tradicional china con respecto al medio ambiente, que también la voy a tener en cuenta, porque nos damos cuenta que
pues puede llegar a generar enfermedades o favorecer la presencia de ellas, y es todo lo que tiene que ver con los factores climáticos. Para la medicina china era muy importante estos factores externos, estos factores medioambientales como favorecedores de la enfermedad. Ellos hablaban de 5 factores medioambientales que podían llegar a generar esta susceptibilidad. Ellos hablaban del frío, hablaban del viento, del calor, de la humedad, de la sequedad, y todo ese tipo de factores medioambientales hacían que un individuo pudiera llegar a ser más susceptible a presentar algún tipo de enfermedad. Entonces, tener en cuenta eso también es muy importante, porque lo vamos a ver frecuentemente asociado a multiplicidad de enfermedades. Hablemos ahora de la segunda o del segundo grupo de causas que pueden generar las enfermedades. Aquí tenemos algunos otros agentes externos que son favorecedores de estas enfermedades. Vamos a hablar de la alimentación, vamos a hablar también de algunos agentes patógenos infecciosos, como por ejemplo virus, bacterias, hongos, y vamos a hablar también de otro tipo de sustancias tóxicas que van a ingresar a nuestro organismo y que pueden llegar a enfermarnos. Si quisiéramos hablar de la alimentación, tendríamos que hacer no sé cuántos programas, porque tal vez es de las causas primarias, de las causas fundamentales de todo lo que ingresa a nuestro sistema digestivo, y que en últimas va a transformarse en nutrientes o en sustancias que nos van a favorecer o que definitivamente pueden llegar a empezar a sobrecargar nuestras células o todo lo que hay alrededor de las células, toda esa sustancia extracelular que se va a llenar de toxinas si es que nuestros alimentos están llenos de este tipo de sustancias químicas. Es muy frecuente que ustedes vean cada vez más estos cultivos de alimentos totalmente industrializados, llenos de químicos, de fumigantes, pero además intervenidos genéticamente, y que de una u otra manera, si llegáramos a comparar cómo era la alimentación de nuestros antepasados y cómo es la alimentación de hoy en día, es totalmente diferente. Es una alimentación muy industrializada y que de una u otra manera vemos que está contribuyendo a que nuestros niños y a que la gente se enferme cada vez más. Entonces es un factor fundamental número 1, y del cual nos vamos a referir en algunos otros videos en mucho más detalle. Bueno, tenemos también otra serie de agentes externos vivos, de los cuales podríamos hablar también mucho, que son los virus, las bacterias, los hongos, y que de una u otra manera toda nuestra vida y a lo largo de toda la evolución hemos venido conviviendo con ellos. Lo que pasa es que constantemente nuestros mecanismos de defensa pueden llegar a generar alteraciones, y estos agentes infecciosos incluso pueden llegar a afectarnos de una manera muy profunda. Pero no solamente es esto, es también todos aquellos virus o bacterias que a veces pueden llegar a ser manipulados genéticamente, casi que son agentes infecciosos creados por el mismo hombre, y que en este tipo de situaciones van a ser agentes mucho más patógenos o mucho más letales para la salud del ser humano. Otro gran ejemplo de estos agentes externos que contribuyen con la enfermedad son una serie de sustancias químicas que el mismo hombre ha creado dentro de todo este proceso de la industrialización a la que nos hemos estado viendo cada vez más expuestos. Toda la industrialización relacionada, por ejemplo, con la parte farmacéutica, en donde cada vez hay más y más medicamentos, tanto para enfermedades agudas como para enfermedades crónicas, en donde, si bien es cierto, pueden llegar a generar un efecto benéfico, a largo plazo muchos de estos agentes químicos pueden llegar a generar también o a ser favorecedores de enfermedades o de efectos secundarios
que si bien es cierto pueden llegar a ser reversibles en algunos casos, podemos llegar a tener situaciones extremas como por ejemplo hepatitis tóxicas por algunos usos de medicamentos químicos, por ejemplo utilizados en enfermedades como cáncer, enfermedades crónicas, y que definitivamente cuando estamos frente a una persona que lleva mucho tiempo consumiendo este tipo de medicamentos tenemos que tenerlo en cuenta también como un favorecedor de la enfermedad. Pero también es importante que tengamos en cuenta otros agentes externos, como por ejemplo el uso de drogas sintéticas, pues como por ejemplo el éxtasis, la cocaína, todo este tipo de sustancias a las que también muchas personas están expuestas constantemente, el mismo alcohol, el cigarrillo. Entonces estos son importantes que también tengamos en cuenta dentro de la historia de vida del paciente. Ahora tenemos la tercer gran causa y son todos aquellos factores relacionados con el propio huésped, con el individuo. Y dentro de este pues también hay una serie de factores que favorecen la enfermedad. Uno de los más importantes, o si no es uno de los más importantes, es el que tiene que ver con la parte hereditaria, con la parte genética. Si bien es cierto, tenemos algunas enfermedades muy del lado del padre y unas enfermedades muy del lado de la madre, que no necesariamente tienen que ser enfermedades que se transmiten directamente del individuo, pero que sí pueden llegar a generar un terreno que favorece la presencia de estas enfermedades. Y cuando hablamos de terreno o hablamos de constitución o hablamos de esta parte genética, algunas otras medicinas como la medicina tradicional china o como la homeopatía también tocaban este tema de la constitución o del terreno que podría llegar a favorecer o a disparar una determinada forma de enfermarnos. Entonces ahí podemos reunirlo de varias medicinas o de varios tipos de formas de ver la enfermedad, y que confluyen de una u otra manera en todo esto que es la genética, la epigenética, y que va a ser un factor que también vamos a tener en cuenta dentro de la enfermedad. Tenemos también todos aquellos factores propios de nuestro organismo que son capaces de generar un proceso de autorregulación, que son capaces de llegar en determinado punto en que nos vemos enfrentados a alguna situación que nos puede enfermar, y que todos esos factores, cuando están juntos, cuando están totalmente intercomunicados, interrelacionados, pueden llegar a generar esa búsqueda de ese equilibrio que permite que no nos enfermemos. Y dentro de estos tenemos que hablar del sistema inmunológico, tenemos que hablar de nuestro sistema nervioso, tenemos que hablar también de nuestro sistema endocrino, y también tenemos que hablar de todo lo que implica el sistema o las emociones, más que hablar de un sistema. Entonces nuestro sistema inmunológico pues va a ser muy importante para defendernos de todas aquellas sustancias externas que llegan a nuestro cuerpo y que él va a decidir si lo reconoce como algo propio o como algo externo, y que definitivamente va a montar una respuesta para defendernos de eso que nos puede llegar a generar daño. Entonces esto es parte del sistema inmunológico. Por otro lado tenemos nuestro sistema endocrino, todo lo que tiene que ver con las glándulas de nuestro cuerpo, que nuestra tiroides, que el páncreas, que la hipófisis, que la parte hormonal en las mujeres, por ejemplo a nivel de ovarios, o en el hombre a nivel de todo lo que tiene que ver con la producción de testosterona. Bueno, en fin, todo esto es lo que tiene que ver con lo hormonal, que de una u otra manera nos va a permitir regular todo lo que está ocurriendo a nivel de nuestro organismo, a nivel de nuestro cuerpo. También tenemos nuestro sistema nervioso, ese sistema nervioso que permite comunicarnos con el medio ambiente, comunicarnos con lo que está pasando tanto afuera como de una manera interna, y que va a ser una serie de sistemas, tanto el sistema nervioso central como parte de nuestro sistema nervioso periférico, el sistema nervioso neurovegetativo. Bueno, son muchas partes de ese sistema nervioso que va a empezar a generar una serie de elementos que nos permiten regularnos o estar sabiendo qué ocurre en cada parte de nuestro organismo. Entonces todo esto también es importante entender que están íntimamente conectados todos estos, y que frente a cualquier situación que nuestro cuerpo empiece a
a verse de una manera afectado, él empieza inmediatamente a generar una serie de señales que van a buscar ese equilibrio y que van a buscar cómo nos recuperemos sin necesidad de tener que tomarnos ningún medicamento ni nada, sino que él propiamente tiene esa posibilidad o esa capacidad de autorregularse y de autorrepararse. Y dejé para el final un aspecto de una relevancia muy grande, y es todo lo que tiene que ver con nuestra psiquis. Y al hablar de nuestra psiquis, pues estoy hablando de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de ver el mundo, de nuestra conciencia, de todo aquello a lo que nos enfrentamos en el día a día, en nuestras relaciones interpersonales, y que de una u otra manera, de cómo vivamos cada una de las experiencias de nuestra vida, si la vivimos de manera alegre, con felicidad, con tranquilidad, con calma, con pausa, pues nos va a permitir tener una buena salud. A diferencia de cuando estamos enfrentados a situaciones en ese estrés permanente, en que podemos llegar a estar constantemente con rabia, con temores, con miedos, con inseguridades, con ansiedad, que tarde que temprano todo este tipo de situaciones conflictivas, o de cómo veamos o de cómo las vivamos, va a terminar generando un estrés interno, una alteración de todos esos mecanismos que les he venido hablando y que nos lleva a enfermarnos. Entonces también es un capítulo muy grande que también nos vamos a referir en algunos otros videos, pero que tenemos que tener en cuenta que es una de las causas que hoy en día es casi que la primera que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos o a la hora de analizar por qué puede llegar a generarse una enfermedad. Entonces, ya para terminar, quiero que tengamos en cuenta todos aquellos factores de los que les he hablado, porque si nos damos cuenta en dónde podemos estar fallando en cada uno de estos, o cuáles agentes o qué sustancias o qué situaciones nos pueden estar enfermando, pues vamos también a ser protagonistas dentro de nuestro proceso de curación o de nuestro proceso de sanación, con ayuda del médico o con ayuda de esa persona que está buscando cómo podamos recuperarnos de la enfermedad o de lo que nos está sucediendo. Bueno, espero que les haya gustado este video. También me gustaría mucho que me hicieran los comentarios al respecto de qué temas les gustaría que profundizáramos de lo que hablamos el día de hoy, para tomar un poco más en cuenta este tipo de recomendaciones para próximos videos. También los invito a que se suscriban en mi canal, a que le den like si les gustó, y bueno, pues a que lo compartan también en sus redes sociales. Hasta una próxima oportunidad y feliz día.